Entre nosotros hay gente que está muy bien educada por su ambiente familiar o incluso por su colegio, y hay otros que, a pesar de haber sido educados, pues tomaron su propio camino, más egoísta, hay sinvergüenzas entre nosotros, hay incluso criminales entre nosotros, y es muy difícil distinguir antes de que el hombre cometa un crimen qué trae en su corazón. Entonces yo creo que como somos una sociedad que tenemos el bien y el mal y mezclados, muy mezclados entre nosotros, personas buenas y malas, pues vamos a tener que contar con el vicio también. El vicio puede, y si es inteligentemente encausado, o sea, la maldad, el egoísmo que hay entre algunos de nosotros, si tenemos un modelo que sepa aprovechar todo tipo de energía, la buena y la mala, que sepa aprovechar esa combustión, pues el país se puede recuperar muy rápido. Esta es mi sugerencia. No tratar de nuevo de hacer una revolución moral, pedagógica, como lo intentó Fidel y su gente, todos jóvenes, inexpertos en el arte de gobernar, todos inexpertos en el arte de gobernar. Pues yo creo que sería muy peligroso. Además, yo creo que mucha gente no estaría dispuesta de nuevo a involucrarse en una revolución utópica, ¿no? De grandes ideales. Vamos a ser un hombre de conciencia, ahora no tan comunista, sino de conciencia del trabajo privado o del comercio. Vamos a en Cuba a reproducir incluso la ética del protestantismo, ¿no? De Weber. No. Yo creo que basta de idealismo. Creo que tenemos que ser pragmáticos si queremos recuperar a Cuba rápido. Y hoy no me voy a demorar mucho. Es verdad que hemos tenido la pérdida de la clase vanguardia en cuanto a los negocios, y como ahora la recuperación que necesitamos no es la de un comunismo, sino la de una sociedad de mercado. O sea, todo el mundo, incluso la gente del Partido Comunista en Cuba, coincide en esto, de que Cuba lo que necesita son medidas de mercado y de industria privada para reactivar la economía, porque si no la gente se va a morir de hambre, literalmente. Entonces, como todo el mundo está involucrado en esto, creo que no tiene sentido desconocer el hecho de que sí perdimos ya, desde el año 59, perdimos a una vanguardia experta en estas cosas de la economía. Esa vanguardia fue la pequeña burguesía. No voy a hablar de la gran sacrocracia, no voy a hablar de la gente vinculada a la industria azucarera y de los licores, porque esa gente obviamente no representaba a la mayoría de los cubanos, pero hay una clase media de pequeña burguesía y de pequeño empresariado cubano que también se marchó por lo radical que fue esa revolución. Se marchó a Miami, pero también a Puerto Rico, a Venezuela, a España. Se fueron de Cuba, y ahí sí nos perdimos a la vanguardia empresarial que ahora necesitamos, porque la gente dice, bueno, es que ha pasado mucho tiempo, entonces esa gente se murió. Sí, pero ahí están sus hijos, y sus hijos en España o en Venezuela pues están haciendo lo mismo, están haciendo lo que sus padres le enseñaron. Bueno, algunos es verdad que optaron por tomar oficios liberales, fueron a la universidad. Quiero decir, hubo gente que, a pesar de que en Cuba tenía una bodega o un negocio práctico de cualquier servicio o industria, pues cuando salió a Puerto Rico o a Venezuela, quiso que sus hijos pues fueran parte de la burocracia de esos países, o los hicieron doctores y abogados. Entonces algunos sí se salieron del oficio, ¿no?, mercantil e industrial de sus padres, pero otros siguen haciendo negocios en tierras ajenas, en España, ayudando a esos otros pueblos que son más astutos y que reciben esta migración tan buena, ¿no?, la que tiene la experiencia industrial y de servicios financieros, incluso banqueros cubanos. Nos perdimos toda esa clase, y a sus hijos, me repito, el tiempo ha pasado y sus hijos también están sirviendo en otros países a otros pueblos. No, nos perdimos esa parte. No vamos a lamentar la pérdida de esa vanguardia. Yo digo vanguardia con toda intención, porque la gente dice en Cuba el Partido Comunista es el vanguardia de la nación. Está bien, son vanguardia los utópicos, los filósofos, pero y los prácticos, y los ingenieros y la gente que sabía manejar la industria y el mundo financiero o el comercial. ¿Dónde están los comerciantes de Cuba? Se fueron ellos y sus hijos para siempre. Fidel dijo, no los necesitamos, y ellos se fueron, tan sencillo. Otros pues murieron en el intento de salir, y murieron en la isla y no dejaron ningún legado. Cuba tendría que empezar de nuevo desde cero. Es lamentable y no quiero desanimar a nadie. Y también, aparte de eso, la vanguardia del pensamiento que acompaña a esa sociedad inteligente de industria y comercio, esa vanguardia del pensamiento liberal, quiero decir, porque el pensamiento liberal es el que acompaña a una sociedad de mercado, ¿no? Es el pensamiento liberal, no el pensamiento dogmático. Y Jorge Mañach, que se fue a Puerto Rico finalmente,
desengañado de la revolución a la cual él había apoyado. Jorge Mañach era un nacionalista. Y dicen algunos que si era muy conservador, que si una vez fue del ABC, no importa, él era un nacionalista. Incluso al principio habló bien de Fidel, habló de la necesidad que Cuba tenía de comprar armas, que Estados Unidos no se metiera en eso, que era normal que una revolución necesitara armas para institucionalizar a sus fuerzas armadas. Bueno, él dijo muchas cosas, pero al final se desencantó, lo golpearon, lo sacaron de todos los lugares y se fue. Y esto es importante saberlo, porque les digo solamente el fragmento cuando dice el 8 de septiembre, les leo literalmente de un libro que habla bastante sobre Jorge Mañach y junto a él otros pensadores de la idea liberal, pensadores liberales. Estamos hablando de gente que nos hubiera ayudado, no en la industria, sino en la parte subjetiva, pero importantísima de la cultura y del pensamiento cubano, que acompaña, que justifica, que arma, vamos a decir, el cuerpo jurídico también, ¿no?, de una sociedad de mercado, que es la que necesitamos en Cuba. No solamente necesitamos inversiones de cubanos, no de extranjeros, sino necesitamos pensamiento que justifique, que nos arme, ¿no?, de la argumentación que necesita una sociedad de mercado. Y decía él, esta persona que está hablando sobre él decía, el 8 de septiembre de 1960 lo sorprendió a Mañach la noticia de que había sido jubilado. En 1960 él fue jubilado forzosamente como profesor de la Universidad de La Habana. Fíjense ustedes qué cosa tan triste, ¿no? Ese mismo día le escribe a José Ortega, hijo de Ortega y Gasset, y le dice, me están poniendo en trance, dice Jorge Mañach, me están poniendo en trance, un hombre que había apoyado a Fidel y a la revolución, de tener que reorientar una vida que ya tenía hecha, Hoy precisamente he recibido la noticia de que me han jubilado a la trágala, o sea, a la fuerza. Es decir, sin yo solicitarlo, ni tener por qué, como profesor de la universidad, junto con otros muchos más de no poco prestigio, y como yo no soy sino profesor y escritor, y ninguna de esas actividades las puedo desenvolver aquí, me veo en el caso de buscarme nuevos horizontes. Pero horizontes que supongan un modus vivendi, porque tampoco soy hombre de fortuna, ni puedo sacar de aquí la poca que tengo. O sea, tenías que irte con los bolsillos pelados, ¿no? Y más adelante dice el comentario hecho por Mañach 2 meses antes de ser expulsado, dice, la FEU estima que las autoridades universitarias y el profesorado, con escasas excepciones, lejos de ajustarse a ese nuevo talante nacional, más bien se les resisten. O sea, la FEU ya condenando a los pensadores. Insisto en que esa generalización carece de fundamento. Creo que la inmensa mayoría de los profesores quieren una Cuba nueva y una universidad nueva más seria. Como creo también que ese es el sentir de la inmensa mayoría estudiantil. Lo que hay es que las autoridades en el consejo y en las facultades se sienten naturalmente obligadas a ajustar su conducta a las normas legales o estatutarias establecidas y a los cauces de organismos formalmente instituidos. Ya empieza a darse cuenta de que hay una trabazón, ¿no? Dice, venía Jorge Domingo, comenta sobre lo que le pasa a Jorge Mañach. Estamos hablando de un gran pensador cubano que la revolución se perdió, pero también la sociedad cubana. Dice, venía observando desde meses antes cómo su campo de participación, se refiere a Jorge Mañach, se reducía paulatinamente. La Academia Nacional de Artes y Letras, la Academia de Historia de Cuba y la Sociedad Económica de Amigos del País, instituciones a las que pertenecía, cesaban de funcionar. Fíjense ustedes cuántas instituciones acompañadoras de una sociedad razonablemente organizada desaparecían al principio de la revolución. La Sociedad Económica de Amigos del País, buen nombre, ¿eh? Instituciones a las que pertenecía cesaban de funcionar. El Diario de la Marina era clausurado en el 60. Por aquellos días, el director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, abandonaba el país y esta revista pasaba a manos del gobierno. La Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, donde había impartido varios cursos, cierra sus puertas. La emisora CMQ, donde también trabajaba, es intervenida por las autoridades. De igual modo, dejan de imprimirse publicaciones nacionales donde hubiera podido colaborar, o sea, ganarse la vida. Cierra el Diario de la Marina, ya termino, esto es rápido. Cierra el Diario de la Marina, se acaba La Voz de la Universidad del Aire, la revista Bohemia y le quedaba la de profesor de la universidad. Él me dice, Ángela, esto es una carta de Ángela Grau, amiga de Jorge Mañach, y dice, él me dice, Ángela, me voy a tener que ir de Cuba. Yo no puedo vivir del aire. Eran los ingresos que él tenía, no era rico ni millonario,
ni había robado, porque eso es una de las cosas más importantes. Entonces yo hablo con Carlos Rafael Rodríguez y le digo, Carlos Rafael, mañana se quiere ir de Cuba porque no tiene de qué vivir. Le han quitado todo esto, le han quitado lo otro. Dicen, pues, no, eso no puede ser. Y yo voy a ver, dice Carlos Rafael. Dice más adelante, Ángela, no sé qué cosa hizo Carlos Rafael Rodríguez que no lo llamó. Pero cuando Carlos Rafael parece que ya le tenía resuelto el problema, lo llama y él me lo dice. No, Carlos Rafael me llamó porque yo ya había firmado el contrato en Puerto Rico. Yo no podía, incluso había fijado fecha de mi llegada allí y yo no puedo ahora dejar plantado Puerto Rico. Yo digo, pero doctor, bueno, esto es una carta de ella hablando de una amiga de la familia de Jorge Mañach. Y bueno, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con una Cuba material? Bueno, es que una sociedad necesita de una vanguardia del pensamiento y estamos hablando de una vanguardia del pensamiento político también y social que se había desarrollado en muy poco tiempo. ¿Cuántos años teníamos? Una república de 50 años no es mucho tiempo. Yo creo que habíamos ido muy deprisa. Teníamos la base en el siglo XIX ya de un buen pensamiento cubano que le dio sustento a la república. Pero aún así, con república y con leyes que acompañaran y patrocinaran, vamos a decir así, un pensamiento nacional, pues teníamos muy poco tiempo, 50 años de república. Ahora, todo eso se ha perdido, amigos, se ha perdido y ustedes dirán, bueno, y se ha perdido cosas peores. Los españoles decían, más se perdió en Cuba, más se perdió en Cuba. Pero nosotros perdimos la patria. Es una cosa fundamental, donde nacimos y a la cual aprendimos a querer. Ahora Cuba está a oscuras. Hay una desorientación moral grande. Incluso hace un tiempo supe de una carta un escrito que había hecho uno de los hijos de Fidel Castro, donde reflejaba esa desorientación moral y donde decía, ahora Cuba es algo así como que, pero reafirmaba la idea de que Cuba es un sálvase quien pueda, o sea, una jungla. Y entonces en medio de esa jungla donde algunos creen que pueden sacar derechos naturales, porque los derechos naturales no vienen de la sociedad ya civilizada y organizada políticamente. Cuando está organizada, pues existe el derecho positivo, que es una cosa que todo el mundo tiene que obedecer, está escrita y se acabó. No, hay gente que está todavía tratando de inspirarse en los derechos humanos, vamos a decir, en derechos que el hombre trae bajo el brazo cuando viene a esta vida social y que deberían de ser escritos, deberían ser legislados. Por eso que ahora se dice en Cuba, ahora el amor es ley. Tú dices, bueno, ¿y el amor dónde viene? Bueno, el amor siempre ha existido, pero de una forma etérea, ¿no? Ahora está escrito y hay que obedecer. Lo que pasa es que están desorientados, esa es mi opinión, están desorientados porque la clase que dirigía los negocios se marchó de Cuba, pero también se marchó la clase que pensaba. Entonces, bueno, si una Cuba es mejor, es posible. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este canal? Pues tratando de desarrollar el pensamiento contradictorio a veces, es verdad que nos fajamos, discutimos, pero estamos tratando de razonar. Incluso hay gente por ahí muy pragmática que dice, están perdiendo el tiempo. Pero eso fue lo que le pasó a Mañach. Mucha gente no creyó que él era imprescindible y era un profesor que iba a dejar discípulos. El problema es que como el hombre muere, el hombre deja o a sus hijos o a aprendices para que continúen su obra. Y en Cuba se perdió eso, se perdió el padre y su hijo, se perdió el profesor y el estudiante. Hay una ruptura y va a ser muy difícil para nosotros recuperarnos si no tenemos conciencia de la enfermedad, porque un enfermo alcohólico lo primero que tiene que reconocer es que está enfermo para entonces ser curado. La sociedad cubana no, la sociedad cubana en estos momentos está aprisionada por una élite que incluso a la hora de hacer referendos pues sugiere que se debe votar, y cuando un periodista un poquito tomando iniciativas propias llega en vivo y en directo y le hace preguntas a la gente que va a votar, pues resulta que la gente no sabe por qué va a votar, porque como el gobierno todos los días les dice, ustedes guíense por el corazón, y el corazón es algo tan poco confiable porque estamos hablando de emociones como las olas del mar que van y vienen, pues la gente no sabe ni qué decir.